Bueno chicos, buenas noches. Siendo 8:10, vamos a empezar con la clase de fisiopatología, ¿no? Como siempre, recordarles que cualquier pregunta, cualquier duda, siempre pueden interrumpir la clase, ya sea levantando la mano o a través del mensaje por chat, ¿no? Sin más preámbulos, les dejo con su docente, ¿ya? Vamos a darle el pase, Ney, te doy el pase. Muchas gracias, ahora comparto. Chicos, buenas noches. Vamos a empezar con la clase. El día de hoy vamos a tocar dos puntos también, que sería de la hemorragia digestiva alta y también la baja. ¿Ok? Vamos a empezar primero con las generalidades para aprender a diferenciarlas. ¿Ok? Quiero que tengan en cuenta que esto más que de fisiopatología tiene más que ver con las manifestaciones clínicas que se van a presentar debido a las alteraciones a nivel del tracto gastrointestinal, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles de las definiciones aquí encontramos. La hemorragia digestiva hace referencia a aquel sangrado cuyo origen anatómico se ubica, como dije hace un momento, en el tracto gastrointestinal, ¿ok? Este se va a subdividir según el ángulo duodeno-yeyunal, que es también conocido como el ángulo de Treitz. ¿Ok? Entonces, respecto a este punto, vamos a clasificar los tipos de hemorragia. Por ejemplo, aquí tenemos, de acuerdo a la altura donde se lleva a cabo este sangrado, como también tenemos la etiopatogenia. ¿Ok? Entonces, como dije hace un momento, vamos a dividirlo de acuerdo al ángulo duodeno-yeyunal. Tenemos aquí la hemorragia digestiva alta, como también la hemorragia digestiva baja. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner más o menos por aquí que se encuentra el duodeno, pasando aquí al yeyuno. En la última parte del duodeno, que es la cuarta, más o menos por aquí, a partir de este punto para arriba va a ser conocido como hemorragia digestiva alta, es decir, encima del ligamento de Treitz, ¿sí? Es decir, puede presentarse sangrado a nivel del esófago, del estómago y del duodeno, ¿ok? ¿Qué más tenemos aquí? Que las úlceras pépticas son las causas principales en el 60% de los casos de la hemorragia digestiva alta. ¿Ok? Ahora, todo lo contrario va a suceder en la baja, que está por debajo de ese punto que mencioné hace un momento, que es del ligamento de Treitz. ¿Sí? Aquí va a corresponder al tipo de sangrado, ya sea a nivel del yeyuno,
puede ser también del ilion, del colon, del recto y del ano, ¿sí? Hacia abajo, a partir de este ángulo. Ahora, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? Scarlett, Felicita. ¿Todo claro? Respecto a la clasificación según la altura, ¿verdad? Ok. ¿Podrías repetir una vez más, por favor? Sí, ya miren. Aquí encontramos otra vez la definición, ¿sí? Miren que esto, la hemorragia hace referencia a un sangrado, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a dividirlo, en este caso su clasificación, de acuerdo a una estructura anatómica que es el ligamento de Treitz, ¿sí? Respecto a este tipo de estructura anatómica, tenemos al ángulo duodeno-yeyunal, ¿ok? Más o menos este nivel. Como sabemos, aquí está el estómago, le sigue el duodeno y posteriormente el yeyuno. ¿Y se acuerdan cuántas partes tiene el duodeno, chicos, por anatomía? ¿Te acuerdas, Scarlett? Cuatro porciones. Muy bien. 4 porciones. Entonces, en este límite de la última porción con la entrada del yeyuno, va a haber ahí una división. A partir de ahí va a haber como un ligamento, ¿sí? Que se va a llamar de Treitz, ¿ok? Respecto a este punto, todo lo que está hacia arriba del tracto gastrointestinal va a ser considerado como una hemorragia digestiva alta. Ahora, todo lo que se encuentra debajo de este ligamento va a ser conocido como hemorragia digestiva baja, ¿ok? ¿Y a qué estructuras encontramos ahí? El sangrado puede presentarse a nivel del esófago, por aquí, por ejemplo, por una inflamación, una esofagitis, o también puede ser en el estómago, como una úlcera péptica, ¿sí? Producto puede ser de los AINES o también del Helicobacter pylori. Aquí también tenemos que puede haber un sangrado a nivel del duodeno, ¿sí? Y miren, aquí tenemos la causa más frecuente, que como repetí hace un momento, es la úlcera péptica en el 60% de los casos. Vamos a ir a verlo más adelante, ¿ok? Miren, aquí también tenemos en la baja, ¿qué estructuras podemos encontrar sangrando? Por ejemplo, el yeyuno, el ilion, el colon, el recto y el ano, ¿ok? Hasta ahí es la clasificación respecto a la altura del sangrado. Ahora también tenemos otro tipo de clasificación. Es respecto a su etiopatogenia. Aquí encontramos las varicosas a las no varicosas, ¿ok? Las no varicosas puede ser, por ejemplo, una úlcera péptica. Mientras que las varicosas, ¿se acuerdan de la clase pasada de insuficiencia hepática? Yo les nombré que a nivel de estas estructuras, que en este caso serían las venas porta, había una acumulación de líquido, producto puede ser a la cirrosis hepática. Entonces aquí, ¿se acuerdan que les dije que se acumulaba, se congestionaba, todo esto? Y habían dos opciones. Uno a nivel del abdomen, ¿se acuerdan que les dije que el líquido que se encontraba aquí congestionado salía hacia el peritoneo? ¿Se acuerdan, chicos, cómo se llamaba ese signo? Que les mencioné, que era como su abdomen un poco abombado, producto de la acumulación de líquidos. ¿Se acuerdan, chicos? ¿No? Felicita, Leslie. A ver, Scarlett. Insuficiencia hepática. ¿No se acuerdan? Ya es la llamada ascitis, ¿sí? Luego, aparte de esto, también hay otro tipo de manifestación de signo que se presenta, pero ya a nivel del esófago, ¿ok? Aquí encontramos, por ejemplo, unas pequeñas venitas. Miren, aquí vas a ir subiendo y esto se va a llamar como varices esofágicas, ¿sí? ¿Esto por qué? Como ya aquí encontramos el líquido súper congestionado y bueno, ya migró también a la parte del abdomen y quiere
otra vez, quiere encontrar otras estructuras para llevarlas, aquí encontramos que va a dirigirse por estas venitas que no están capacitadas para almacenar tanto líquido. Es por ello que se van a ir hinchando, ¿sí? Y esto a nivel del esófago, más o menos como así, estas varices también hay a nivel de los miembros inferiores, ya, algo así se produce también a nivel del esófago, como podemos observar aquí. De esas venitas que son pequeñitas se empiezan a dilatar y va a llegar un punto que, por ejemplo, un esfuerzo intraabdominal, tal vez al toser, estos van a generar que haya una mayor presión a este punto y se puedan reventar. ¿Sí? Estas se pueden reventar y generar también una hemorragia. ¿Qué tipo? Una hemorragia varicosa. ¿Ok? Para que llegue a este nivel, estas varices esofágicas, debe haber bueno, la presión portal debe ser mayor a 12 milímetros de mercurio. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? Que puede ser varices esofágicas, como también puede llevarse, miren aquí tenemos, a nivel gástrico, ¿sí? ¿Por qué? Por presencia de la hipertensión portal, el tema que vimos la semana pasada. ¿En qué pacientes? En pacientes cirróticos, ¿verdad? Con insuficiencia hepática crónica. Es por ello que también encontramos aquí que es un mal pronóstico y tiene elevada morbilidad, ¿sí? Principalmente estas hemorragias varicosas tienen un alto nivel de morbilidad, ¿sí? Y bueno, las no varicosas son las que básicamente no son, o sea, no hay presencia de varices, sino de otro tipo de factores. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Quieren que repita algo? Leslie, Felicita, Scarlett. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Una consulta. ¿Usted? ¿Cómo? Dime. Ya. El sangrado también puede ocurrir en ambos, o sea, en la parte alta y baja. Sí, porque es una hemorragia digestiva alta, como también es una hemorragia digestiva baja. Vamos a verlo más adelante porque también puede ser, por ejemplo, la hemorroides. Es un caso. Se puede dar, es a nivel del tracto gastrointestinal, ¿sí? Pero ya sería una hemorragia digestiva baja, como también puede haber la diverticulitis, o sea, inflamaciones a nivel de las estructuras que están debajo del ligamento de Treitz. Está bien, gracias. Ok, entonces continuamos si no hay ninguna otra pregunta. Ya, aquí vamos a ver con mayor detalle la hemorragia digestiva. Como dije, hay una alta y también hay una baja. ¿Cuál de ellas es la más frecuente? Aquí la tenemos. Entre 40 y 45% va a ser una hemorragia digestiva alta. Y entre un 20 y 25% va a ser la baja. Como dije hace un momento, todo ello se va a dar de acuerdo al ángulo de Treitz. Ahora este ángulo se encuentra por aquí. Bueno, está tapado, pero más o menos por aquí. ¿Sí? Va a haber un ángulo aquí. Todo lo de arriba va a ser considerado como hemorragia digestiva alta y lo de abajo como baja, ¿sí? Aquí están también las 4 porciones que me nombraron hace un momento del duodeno, ¿sí? Por aquí. Aquí está. Luego, ¿cuál es su nivel de incidencia? Bueno, se presenta entre 50 hasta 150 personas de 100.000 habitantes, ¿ok? Mayores a 60 años, en el 50%. Su mortalidad está entre 5 a 12% también, ¿no? Son pacientes con edad avanzada y también deben presentar las enfermedades graves. Ahora, aquí tenemos las causas. Como dije hace un momento, puede ser la úlcera péptica, también puede ser un desgarro de Mallory Weiss, que esto básicamente se refiere
unas laceraciones, como unos rasgados que se producen producto de, por ejemplo, algunos pacientes alcohólicos que siempre se encuentran arrojando y así, haciendo un esfuerzo aquí a nivel intraesofágico, o también puede ser en pacientes embarazadas, ¿sí? Esos son dos casos principales, producto de un desgarro a nivel esofágico. Así como si estuviera arañado, algo así. ¿Qué más tenemos? Las varices esofágicas, que nos vemos hace un momento. ¿Se acuerdan producto de qué les dije? Que estaban ocasionando esas varices esofágicas. ¿Se acuerdan? Scarlett, ¿te acuerdas? En la diapositiva anterior. ¿Se acuerdan que les mencioné? ¿Nadie? Leslie, Felicitas. Por la presencia de la hipertensión portal. Ujú, ya, muy bien. Precisamente por eso. Nunca se olviden de ello. Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Puede ser también producto de la gastritis. ¿Ok? Gastritis o también tumores. O también aquí encontramos al cáncer. Ahora, aquí tenemos a las manifestaciones clínicas, las tres principales que vamos a encontrar. La hematemesis, que vamos a ver más adelante a qué hace referencia. También tenemos a la melena y a la hematoquesia. Esto en un 15%, ¿sí? El menos frecuente. Ahora, aquí también tenemos a la baja, a la hemorragia digestiva baja, que se da en menor frecuencia. ¿Cuál es su incidencia? Miren, 33 de 100.000 habitantes, a comparación de la alta, miren, entre 50 y 150. Listo. Se presenta con mayor frecuencia en pacientes de edad avanzada, mayores de 80 años. Y su mortalidad, pues, es con prevención menos severa. Aquí, como les mencioné hace un momento, puede darse por enfermedades diverticulares, o sea, las estructuras de los divertículos, ya, estos suelen inflamarse y producto de ello, pues, se denomina diverticulitis. Y estos cuando no son tratadas a tiempo o por algún otro factor llegan a, como si fuera un globito, llegan a explotar. Y producto de ellos se forma como una hemorragia, ¿sí? ¿Qué más tenemos? La colitis, también por inflamación. Miren lo que les mencioné hace un momento, la hemorroides, la angiodisplasia y también los llamados pólipos. Los pólipos son como también globitos, pero que se dan internamente. Estos son como una acumulación de células, ¿sí? Más adelante les voy a poner un dibujito para que lo puedan diferenciar entre pólipos como también los divertículos. Y ahora, sus manifestaciones clínicas más frecuentes tenemos a la rectorragia, producto también puede ser de un hemorroides, la hematoquesia y en un 15% la melena. ¿Ok? Miren, estos dos principales, estos de aquí, son muy característicos tanto de la alta como de la baja, ¿sí? Acuérdenselo o memorícenselo si es posible, ¿sí? Hematemesis, ¿a qué hace referencia? A la alta. Melena, también a la alta. ¿Ok? En la baja, rectorragia y hematoquesia, dos características principales, ¿sí? Ustedes le pueden poner un caso clínico y les va a decir hematemesis, paciente refiere a hematemesis, cosas así, y ya lo van a ir relacionando fácilmente. Ahora, de repente también les puede venir que tiene hematoquesia, y sí, sí es posible que el paciente con hemorragia digestiva alta presente hematoquesia. Sí, es por el tránsito gastrointestinal acelerado. ¿Ok? Esto va a presentarse solamente en el 15% de las personas. Ahora, en la baja, ustedes dirán, pero Neidelin, melena, tú dijiste que hacía referencia a la hemorragia digestiva alta. Sí, pero también puede presentarse en la baja, pero solo con un 15%. ¿Ok? No es tan frecuente, pero lo pongo aquí por si lo mencionan en su caso clínico y para que no se confundan. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Sí, ¿no? A ver, Leslie, Scarlett, ok. Ya listo, chicos.
No hay ninguna pregunta, continuamos. Ya, ahora sí vamos a hablar de la hemorragia digestiva alta como tal. Bien, aquí vamos a ver, ¿se acuerdan cómo se llamaba el ángulo, chicos? Que nunca deben de olvidarse. Ángulo de Trace. Ujú, muy bien. ¿Te acuerdas en qué posición se encontraba? ¿Entre qué porción? ¿Después de qué porción del duodeno se encontraba? ¿Te acuerdas? Tú lo dijiste. Ya, de la cuarta porción y entre también el yeyuno, ¿sí? A ese nivel se encuentra, más o menos por aquí. Ahora, la hemorragia digestiva alta tenemos diferentes clasificaciones, como por ejemplo su evolución, aguda, crónica, también respecto a su volumen, es decir, respecto a la cantidad de pérdida sanguínea. También tenemos a la real y a la ficticia, ¿ok? Vamos a ver de qué trata estos términos. Ya miren. A ver, vamos a ver un ratito. Ya. Según la evolución, como dije, tenemos agudo como también crónico. ¿Sí? Como hemos visto también en las enfermedades anteriores, había agudo y crónico. Y aquí se marcaba la diferencia de acuerdo al tiempo, ¿ok? Si es menor de 3 meses aproximadamente, va a ser clasificado como un agudo, ¿ok? Entre días, semanas, más o menos. Crónico sí va a ser mayor a 3 meses. Ahora, ¿qué hace referencia a esto? Ya, una hemorragia digestiva alta aguda hace referencia a que es súbita, es masiva, miren, masiva, y suele acompañarse de la hematemesis. Ya, hematemesis hace referencia a la presencia de sangre, pero conjunto también con vómitos, ¿no? O sea, que todo ello viene del tracto gastrointestinal. No lo vayamos a confundir con otro término que vamos a ver más adelante. Ahora, también tenemos las melenas. Estas son una clase de deposiciones, de heces, ¿sí? Y también tenemos la hipovolemia. ¿Se acuerdan que en la clase de shock yo les mencioné que una de las causas que provocaban shock hipovolémico se encontraba las hemorragias gastrointestinales, ¿verdad? Ok, me refería a este tema. ¿Se acuerda más o menos cuánto por ciento se tenía que perder para ser considerado un shock hipovolémico? ¿Se acuerdan, chicos? En la primera clase que les mencioné, ¿cuánta cantidad más o menos se tenía que perder? Scarlett, ¿te acuerdas? ¿O Felicita? ¿No se acuerdan, chicos? ¿De verdad no se acuerdan? Ya. El 30%, ¿sí? El 30% de volemia se tuvo que haber perdido para ser considerado un shock hipovolémico. ¿Ok? Ahora, en el crónico va a ser considerado mayor de 3 meses, cuando el paciente presenta una lesión que sangra en una pequeña cantidad, ¿ok? Una pequeña cantidad que a veces puede pasar desapercibido. Y el ritmo de reposición es mayor a la pérdida, ¿sí? Por eso el paciente no empieza a dar sus manifestaciones producto de esto, ¿no? De la pérdida, porque sus mecanismos compensatorios pues están activos a diferencia del agudo. Ahora, según la cantidad de sangrado, vamos a tomar en cuenta estos cinco criterios. La hemoglobina, a ver, el equilibrio hemodinámico, los vómitos, las heces y también la prueba diagnóstica de elección. ¿Okay? ¿Cuándo es considerado una hemorragia leve? Cuando la caída de la hemoglobina es menor o igual a 1 gramo por decilitro, pero todavía no está presentando anemia, ¿ok? O es mínima, también podría considerarse. Ahora, ¿cuándo va a ser moderada? Ya cuando la caída de la hemoglobina, ahí sí ya es mayor
entre 1 o también puede ser menor de 2 gramos por decilitro. Aquí sí va a haber, en este caso, por los exámenes de sangre, ya encontramos una disminución de la hemoglobina, pero aún va a ser mayor a 10 gramos por decilitro, ¿no? De acuerdo si es mujer o si es varón. Ahora, listo. En el caso de las graves, ahora aquí sí va a haber una caída de hemoglobina mayor a 2 grados por decilitro, ¿ok? Y la hemoglobina sí va a bajar, va a estar 9 gramos por decilitro aproximadamente, de acuerdo a la pérdida y al tiempo en el que se actúa. Ahora, en el equilibrio hemodinámico, en el leve está estable el paciente, ¿ok? Tiene estabilidad. Cuando ya es moderado, aquí ya empieza a presentar taquicardia, ¿sí? Producto de esos mecanismos compensatorios que están empezando a actuar. O también puede ser una hipotensión ortostásica. Y bueno, ya en la grave ya se presenta una inestabilidad hemodinámica. ¿Qué más? Ahora, en los vómitos, en estas manifestaciones, en la leve vamos a encontrar que los vómitos van a aparecer como pocitos de café, ¿sí? Como polvitos medio negruzcos, algo parecido. Ahora, en la hematemesis va a ser presentada cuando la hemorragia es moderada, ¿ok? Vómitos. Esa que le mencioné hace un momento, que es presencia de sangre junto con vómito, o sea, con residuos de comida y así. En la hematemesis también puede ser presentada en la grave, en estos dos. Ahora, en las heces, ¿cómo se presenta? Ya. En la leve puede haber melena. Ok, melena también es como... ¿Ustedes conocen esos productos que parecen slime, creo que se pronuncia? Pero en estos casos van a tener más o menos estructura así, pero va a ser negro y va a tener como un olor a brea, ¿sí? Algo así va a ser ese color. Y bueno, hematoquesia va a ser escasa. ¿Ok? La hematoquesia es la presencia de sangre en las heces. Ahora, esto va a ser de 100 mililitros o incluso menos. También va a ser presentada en la moderada, la melena y la hematoquesia, pero ya un poco más significativa, ¿no? Ya va a ser menor a 350 mililitros. Y en la grave también va a haber hematoquesia y melenas, pero va a ser repetidas. Y esto se va a diferenciar básicamente por la cantidad. Miren, aquí va a estar menos de 350 y aquí va a ser mayor a 350. Y bueno, sus pruebas de diagnósticas siempre van a escuchar de la endoscopía. ¿Ok? Aquí en la leve va a ser dentro de las 48 horas, ¿ok? Porque no es un sangrado así masivo. En la moderada ya va bajando 12 horas y ya pues en la grave en 3 horas le tienen que hacer este tipo de prueba diagnóstica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Para continuar. ¿Están ahí? Ok. Todo claro, ¿no, Scarlett? Felicita. Leslie. Bien. Vamos a continuar. Ya, miren. Aquí es otro tipo de clasificación. Encontramos la real y la ficticia. ¿Por qué clasifican de esta manera? Porque a veces suelen equivocarse o confundirla, mejor dicho. Ahora aquí encontramos la hematemesis, que dice que son vómitos con sangre que con el tiempo pueden parecer hasta pozos de café. ¿Okay? Lo que mencioné hace un momento. Esto va a ser por interacción del ácido clorhídrico y la sangre. Sí, van a ser como trocitos de café, así más o menos. Como cuando a su polvito de café le echan agua, más o menos así. Esa estructura son los pollitos de café. Ahora, la melena es esta que les digo. Es una estructura negruzca, brillante, pastosa porque es más o menos, o sea, su estructura es más o menos suave, por así lo consideran. Y es maloliente, ¿ok? Más o menos así como lo podemos observar. Ahora, la hematoquesia ya va a ser la expulsión de excremento con sangre
cuando existe peristaltismo acelerado, ¿sí? Aquí vemos las heces y la presencia de sangre, ¿ok? La hematoquesia, recordemos que se asocia más con la hemorragia digestiva baja. ¿Y la melena se acuerdan con qué, chicos? ¿Se acuerdan? ¿La baja o la alta? Ambas. Claro, pero con mayor frecuencia. En la alta. Ajá, muy bien. Exacto. Ahora, en la ficticia pueden confundirlo también con la hemoptisis. Este tipo de presencia sanguínea viene, pero de las vías respiratorias. Por ejemplo, puede ser por un paciente que le ha diagnosticado tuberculosis, ¿sí? O neumonía también. Entonces vemos aquí que esto se presenta con la tos, ¿ok? Y pueden confundirla porque pueden pensar que viene de su tracto gastrointestinal. Sin embargo, lo van a diferenciar por la presencia de otras sustancias, ¿no? O sea, de lo que, como un vómito, básicamente, pero como sangre. Aquí, bueno, este hemoptisis también puede ser por la presencia de una lesión en la boca. O bueno, aquí le ponen como ejemplo también que es por haber ingerido bebidas de Coca-Cola, ¿no? De esta gaseosa. Supongo que ha sucedido en la vida real y por ello esta clasificación. Ah, bueno, también la melena se presenta en casos de administración de hierro, ¿sí? También por ingesta de sustancias, por ejemplo, la sal de bismuto o ingerir espinacas, ¿ok? Suelen confundirse, porque en sus deposiciones, por ejemplo, pueden aparecer así y pueden pensar que es sangre, pero en realidad no, sino es por lo que han comido, ¿no? Y también eso sucede en la hematoquesia después de comer remolachas. Y eso precisamente son los signos que se presentan. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Ninguna? Ok. Ya miren, chicos, aquí está la diferencia aquí que les mencioné. Hematemesia y hemoptisis. Sí, no se vayan a confundir, porfis. Por eso dice real y esta ficticia, ¿no? A ver, aquí tenemos varios puntos que lo van a diferenciar. En el caso de la hemoptisis, tenemos que es expulsado con la tos. Sí, miren aquí. Mientras, a ver aquí, creo que no se ve el último punto. Ya la hematemesis va a ser expulsado con el vómito. Vómito. Tos, vómito. Ahora también se pueden diferenciar con la coloración. En la hemoptisis va a ser una coloración rojiza, como también espumosa, mientras que en la hematemesis va a ser un rojo oscuro y también con los pozos de café que les mencioné hace un momento. Otra cosa, bueno, se puede hacer espumoso también por la presencia de la saliva. Aquí, como dije, se va a acompañar de restos alimenticios. ¿Ok? Ojo que también, como les dije, que va a venir de las vías respiratorias, tiene una clínica respiratoria. Mientras que la hematemesis viene conjunto con una clínica digestiva. ¿Sí? Ahora aquí también hay esputo con sangre y esto no existe esputo con sangre. Otro, cuando evalúan, en este caso, la sangre del paciente, van a encontrar que su pH es alcalino en hemoptisis y su pH es ácido, ¿ok? Producto, como ustedes saben, que a nivel del estómago, pues empieza a liberar estos, en este caso el ácido clorhídrico, ¿ok? Ya, pues entonces también puede suceder en los reflujos y cosas así que van a ocasionar que el vómito, la hematemesis, sea ácida. Aquí en la hemoptisis no hay melenas y tampoco causan anemia. Todo lo contrario es en la hematemesis, ¿no? Ahora aquí también hay otro importante que es respecto a la presencia de la disnea. Como va a ser una clínica respiratoria, pues aquí se presenta la disnea. Mientras que aquí no, porque es bueno, tiene una clínica digestiva. Sí, chicos, esos son puntos para que los puedan diferenciar y no se confundan. Ya. Aquí tenemos otro tipo de clasificación
Como los nombré al inicio, en el cuadrito general, que encontramos que son variciales y no variciales. ¿Ok? Bien, aquí tenemos cuando es el sangrado de inicio súbito, va a haber hematemesis. ¿Se acuerdan qué era hematemesis, chicos? ¿Me das un momento? A ver. A ver, a ver. ¿Sí se acuerdan? A ver, Leslie, ¿estás ahí? Ah, ya, Leslie. Ah, ya. son vómitos, o sea, parecido a café, con música, algo así. Ujú. Claro, vómito con sangre, ¿verdad? Ok. Sí, está muy bien, como tú dijiste. Ahora, esos son rojos brillantes, también puede presentar melena y hematoquesia en un 15%, ¿no? Bueno, de acuerdo a, bueno, en este caso es alta, por eso dice 15%. Ojo que aquí tampoco presenta dolor, dice que también puede existir una hemorragia severa. Las hemorragias severas ya podían conllevar a un shock hipovolémico, ¿ok? Y existe un antecedente de enfermedad hepática crónica, ¿ok? Porque les dije que, claro, producto de ello se produce la cirrosis y consigo también la hipertensión portal y después de ello las varices esofágicas. ¿Ok? Nunca se olviden de esto, siempre tenganlo relacionado, ¿ya? Porque me parece, si mal no me acuerdo, si mal no me recuerdo, esto vino en el examen final. Listo. Las no variciales aquí cuando un sangrado puede ser por inicio súbito o también paulatino. Aquí también hay hematemesis, también con pozos de café junto con melena, pero aquí lo que va a diferenciar es que sí va a existir dolor esofágico o gástrico, ¿no? Puede ser por una úlcera péptica. Y también hay hemorragia leve y moderada. ¿Qué más tenemos aquí? El sangrado del tracto digestivo alto no visceral, que como les dije, puede ser a nivel del esófago o puede ser a nivel del estómago o del duodeno. A ver, si es a nivel del esófago, nos dice que puede existir hematemesis, el escurrimiento es lento, ojo, lento, hay disfagia, odinofagia, también tenemos la pirosis, la regurgitación, y va en el estómago, que tenemos junto con el duodeno, ya se va a presentar náuseas, vómitos, dolor en el epigastrio. Y ya, como dije, ¿no? Miren, siempre van a ver la hematemesis y la melena. Siempre recuerden estas dos principalmente para la hemorragia digestiva alta. ¿Sí? Y bueno, distensión abdominal y sensibilidad a la palpación, ¿no? Por eso se hace referencia al dolor. Bien, aquí vamos a hablar de las etiologías más frecuentes. Miren, aquí otra vez encontramos a la úlcera péptica con un 50% aproximadamente, seguido de las varices esofagogástricas, ¿sí? Las dos principales. También va a haber erosiones gástricas y duodenales, que ya va a ser como una complicación esto sí es una complicación de la úlcera péptica. Y también los síndromes de Mallory-Weiss, ¿se acuerdan? ¿Qué les dije acerca del síndrome de Mallory-Weiss? ¿En qué persona se podría dar? ¿No se acuerdan, chicos? Ya, bueno. En dos casos, ¿no? En los pacientes de repente alcohólicos o también las pacientes que están embarazadas, pero básicamente esto se produce por un vómito continuo, ¿sí? Por náuseas, así las puede poner en su examen, ¿sí? Vómitos continuos, constantes, ¿sí? Estos van a producir lo que es, miren aquí les puse, este desgarro que encontramos aquí, como si les hubieran arañado aquí este tejido, este recubrimiento, revestimiento, perdón. Así se ve el síndrome de Mallory-Weiss. También tenemos la esofagitis, que es la inflamación. Puede darse debido a reflujo gástrico, gastroesofágico, porque viene a haber un contacto entre el ácido clorhídrico
del estómago y se va hacia el esófago. Por eso se produce una inflamación. También hay tumores. Estos ya son los menos frecuentes, ¿sí? Pero quiero que tengan en cuenta a estos. A la úlcera péptica, a las varices esofagogástricas, también al síndrome de Mallory-Weiss, que más o menos van a ser los más preguntados, ¿ok? Estos tres. Y bueno, también junto con las erosiones gástricas, que va a ser una complicación de la úlcera péptica. Ahora aquí también tenemos, bueno, lo hemos dividido entre las más y menos frecuentes. También tenemos la esofagitis, estos 4, ¿ok? Pero nunca se olviden de esta, de la más frecuente, y tampoco se olviden de la más grave, de estos 2, ¿ok? Úlcera péptica y varices esofágicas, que son las más mortales. Y eso vemos en la etiología de la hemorragia digestiva alta. Ahora, aquí encontramos también a las causas más frecuentes, pero indicando ya su clínica, como también indicando los factores de riesgo, de los que les dije hace un momento que tienen que acordarse, ¿así? Los 4. Uy, aquí es úlcera. Ya, úlcera péptica, la más frecuente, las varices esofágicas, que son las más graves y mortales, ¿sí? De las 2. También tenemos la esofagitis y el síndrome de Mallory-Weiss, ¿sí? El desgarro. De esos 4, nunca se olviden. Ahora, en su clínica, ¿qué tenemos que encontrar? Ya. Cuando es úlcera péptica vamos a encontrar un dolor abdominal. Por eso, en la división, en la clasificación de las causas de hemorragia, producto de varices y las que no, por ejemplo, las varices no había o presentaba el paciente dolor, mientras que en las que no tenían presentación de estas varices, sí había un dolor. Por eso dice dolor abdominal, por ejemplo, en la úlcera péptica. Tenemos aquí, bueno, las que estamos nombrando bastante. La melena, la hematoquesia también puede ser presentada aquí en un 15%, el vómito porreáceo y también síncope, ¿ok? Estos son las clínicas. Esto les pido que también puedan ir repasándolas porque, como digo, la universidad suele tomar exámenes con casos clínicos y ahí ponen tales características, melena, pueden poner hematoquesia para tratar de confundirlos con lo que es la hemorragia digestiva baja, o también, bueno, tengan presente lo de dolor abdominal, también puede haber, ¿dónde está? Claro, hematoquesia y hay otro, ya, hematemesis, estos 3. Listo. Factores de riesgo. Aquí tenemos hasta microorganismo, la pylori, también tenemos los fármacos como el AINES y el síndrome de Zollinger-Ellison. Esto va a hacer referencia a una clase de tumor, ¿sí? Que va a empezar a liberar gastrina. Y esta gastrina va a empezar también a secretar bastante ácido clorhídrico. Y, o sea, va a haber más ácido clorhídrico que bicarbonato. Entonces se va a perder este equilibrio, porque saben que el bicarbonato empieza también a proteger a estas paredes, estas estructuras del estómago. Y como va a haber más ácido, va a empezar como a quemar este tejido. Y producto también puede haber de los AINES, que no sé si se acordarán de fisiología gástrica, de los llamados las enzimas ciclooxigenasas. Lo que va a ocurrir aquí es que va a inhibir su función, es decir, de la formación de prostaglandinas. ¿Qué es lo que hacían las prostaglandinas? Lo que hacían era mantener la mucosa gástrica y también disminuir el ácido clorhídrico, también producir bicarbonato, ¿ok? Y si hay una inhibición de estos productos, de estos AINES, por ejemplo, estos fármacos, ¿qué va a hacer? Va a reducir sus funciones, ¿verdad? Es por ello que va a haber mucho ácido clorhídrico y por ello va a empezar a dañarse aquí, estas estructuras, ¿ok? Y también puede haber, en este caso, la pylori, el Helicobacter pylori. Lo que va a pasar es que estas van a tener unas enzimas, no sé si se acordarán de Noxas. Lo que van a hacer es que van a crear su propio
como un globito, más o menos así, para que se lo imaginen. Y van a tratar de sobrevivir incluso en el estómago. Como ustedes saben, se está empezando a liberar bastante ácido clorhídrico. Y bueno, estos microorganismos lo que van a hacer es quedarse como una burbujita para que se mantengan, para que nada les empiece a dañar. Y lo que van a hacer también es empezar a inflamar a sus capas del estómago. Y producto de ello van a generar una respuesta inflamatoria, van a venir las interleuquinas, así todo lo que seguramente van a ver en inmunología. Va a haber como una pelea, una guerra en el tejido, en las capas del estómago. Y producto de ello, pues se van a formar las úlceras. ¿Ok? Van a lastimar bastante a estas estructuras del estómago. ¿Ok? Acuérdense de estos 3 factores de riesgo, principalmente de estos 2, ¿ok? Del Helicobacter pylori y de los AINES, ¿sí? De esos 2, nunca se olviden. ¿Qué más? Ahora, en las varices esofágicas ya vimos fisiopatología, también la clase anterior. Aquí, ¿cuál es la clínica? Puede presentarse hematemesis, también puede haber melena, hematoquesia, también puede haber presencia de síncope, y bueno, aquí sus factores de riesgo, aquí es hipertensión portal, perdónenme, un fallo, hipertensión portal y también, bueno, la cirrosis hepática, ¿no? Que es producto de eso. ¿Listo? Ahora, en la esofagitis también va a haber lo que son vómitos porreáceos y bueno, sus factores de riesgo pueden ser los ancianos, también las hernias hiatales y la enfermedad de reflujo gastroesofágico crónico, ¿ok? Esto se presenta principalmente porque, bueno, ustedes saben por anatomía que va a haber como un esfínter que una vez que empiece bueno, se mantiene cerrado, ¿sí? Cuando no está pasando comida, para que el contenido del estómago, no es que también empieza a triturar la comida cada vez que pasa, esta no regrese, así como en el corazón más o menos, ya. El punto es que esta puertita se abre en cualquier momento y todo ese ácido que está en el estómago regresa hacia el esófago. Por ejemplo, cuando empiezas a comer y de frente te vas a acostarte, ¿ok? Todo ese ácido que se está liberando para descomponer del alimento empieza a regresar en el esófago y esto va a quemarlo, va a lastimarlo. Por ello que se presenta una enfermedad. Pero antes de esto se presenta la esofagitis, ¿ok? La inflamación. Y bueno, aquí también tenemos el síndrome de Mallory-Weiss, que ya también lo repetí hace un momento. Aquí sí va a haber hematemesis, también vómitos, y bueno, va a haber bulimia, va a haber su factor de riesgo, el alcohol, ¿sí? Lo que va a cocinar los vómitos constantes, lesionando así, desgarrando, miren, la capa mucosa del esófago, miren, como si lo hubieran arañado, ¿sí? Y eso estaría ocasionando una peremesis gravídica también. ¿Sí, chicos? Estos son los más frecuentes. Pero, como les digo, principalmente siempre la mayor cantidad de preguntas vienen de la úlcera péptica. Úlcera péptica, sus factores de riesgo, Helicobacter pylori y los AINES. ¿Sí? Esos puntos siempre acuérdense. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Todo claro? Sí, dime, Scarlett. ¿Podrías repetir otra vez sobre el síndrome de Mayer-Ungs, por favor? Síndrome de Mallory-Weiss. Sí, sí. Ya. Bueno, esto precisamente, recuérdenselo como los vómitos constantes. Si ven en el caso clínico, paciente refiere que ha vomitado en estas últimas 24 horas, no sé, un montón de veces, ¿ya? Este producto de, como cuando toses, más o menos, se genera una presión, ¿verdad? O también cuando sientes náuseas y tiendes a vomitar, genera una presión a nivel del esófago. Y esto lo que va a producir de tanto que el paciente empezó a vomitar,
de tanto esfuerzo que está haciendo, todo el contenido de los restos alimenticios también empieza a regresar, el ácido también, el ácido clorhídrico, todo ello empieza a lesionar a la mucosa. Y es por ello que se empieza a desgarrar, como si estuvieran arañados. A veces, bueno, no sé si les ha pasado, pero, por ejemplo, si tuve una amiga que después de las fiestas así empiezan como a arrojar, pues, porque han tomado alcohol. Entonces, este producto, después de esta situación, empieza como a sentir sangre a nivel de su garganta. Ya más o menos eso ocurre, pero a nivel ya del esófago, cuando ya es constante. ¿Sí? Más o menos. Sí, ¿Quedó más claro? Sí, relaciónalo siempre con vómitos que se dan con mayor frecuencia, ¿sí? Constantes, vómitos constantes. Ya. Ahora vamos a etiologías esofágicas. También va a ser divididas con inflamatoria como también las neoplásicos. Aquí en el inflamatorio que tenemos, ¿ok? Dolor en el epigastrio, también pirosis, que básicamente hace referencia a reflujo, también la regurgitación, disfagia y sangrado leve, ¿ok? Leve. Y neoplásicos ya hacen referencia pues al cáncer, ¿no? Puede haber una disfagia progresiva, adenofagia, mira aquí está, pérdida de peso. También puede haber un sangrado y miren aquí un antecedente de neoplasia o pues por predisposición genética. Ejemplo, el cáncer de esófago. Y para los inflamatorios, los itis, ¿no? Esofagitis, el esófago de Barrett, que es básicamente, miren lo inflamado que está el esófago. Y a esa lesión, se le conoce como el esófago de Barrett. Y la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que ya les comenté, ¿no? Producto también de una constante pirosis. Listo. Ese básicamente, de aquí de la etiología esofágica, ¿qué podrían acordarse de esto, ¿no? La enfermedad de la ERGE, enfermedad de reflujo gastroesofágico. Ok. Esa es en la etiología esofágica. Ahora, en la etiología gastroduodenal, puede haber clasificación inflamatoria, puede también ser neoplásico, traumático y también puede haber una lesión vascular. En el inflamatorio que tenemos, dolor epigástrico, aquí, más o menos aquí, chicos, aquí. Ahora, puede haber náuseas, también puede haber vómitos, miren, el sangrado es moderado y la presencia de melenas, ¿ok? Y todos estos puntos pueden aparecer en la úlcera péptica o también en la gastritis. En el PORT, si es que lo están leyendo, hablan bastante de gastritis, ¿sí? Y también de la úlcera péptica. Esta gastritis puede convertirse a una úlcera péptica, ¿sí? Y hay varios tipos de gastritis. Listo. Ahora, en neoplásico puede haber anorexia, pérdida de peso, ¿listo? Y también vómitos, sangrados elevados en fases avanzadas, lo que está indicando un cáncer. En lo traumático, tenemos un sangrado leve agudo en un corto tiempo, náuseas y vómitos, como por ejemplo un desgarro Mallory-Weiss. Vómitos constantes. En la lesión vascular tenemos al sangrado que es levemente recurrente y asintomático, ¿no? Por ejemplo, una angiodisplasia, que es cuando los vasos sanguíneos o las venas empiezan a dilatar y producto de esta vasodilatación así exagerada pueden romperse, así como lo podemos observar aquí, que empieza a sangrar, se ve recontra irritado. Eso también se conoce como la lesión Dielafoy. Estos son los 4 puntos en los que se puede relacionar la etiología gastroduodenal: el inflamatorio, neoplásico, traumático y la lesión vascular. Sí, aquí los más importantes, la úlcera péptica y el desgarro también de Mallory-Weiss. Pero por si algunas claves también les colocan las angiodisplasias o también el cáncer gástrico, acuérdense de relacionarlo bastante con estos, con sus características. Ok, paciente puede decir, tiene anorexia, tiene pérdida de peso,
Antecedentes familiares de neoplasia también. Ah, ya. Cáncer gástrico, lo relacionas con ello, ¿no? Les van a poner situaciones, por ejemplo, un accidente o una lesión vascular también. Pero generalmente, como les digo, les van a preguntar de la úlcera péptica. ¿Alguna pregunta está ahí, chicos? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Sí, todo bien. Ok. Esto es más que todo son manifestaciones. Sí, cuando vayan a ver la hemorragia digestiva, todo se va a basar en manifestaciones, como le dije, no melenas, hematoquesia. Y bueno, aquí vamos a hablar un poco de fisiopatología. Que bueno, aquí encontramos otra vez la rotura de varices esofágicas, producto de la cirrosis hepática, que ya ustedes ya lo deben manejar al derecho y al revés, ¿verdad? También tenemos la úlcera gástrica y duodenal. La más frecuente, ¿cuál es? La duodenal. 5 veces más frecuente que la gástrica. Pero la más peligrosa es la gástrica. Más frecuente y más peligrosa. ¿Ok? Diagnóstico. Aquí encontramos, por ejemplo, la úlcera péptica. Tenemos, por ejemplo, puede deberse al uso de aspirina o de los AINES. También por el consumo de comida que está reduciendo el dolor y así alargan todo ello, como lo cubren. También tenemos los síntomas nocturnos y bueno, aquí tenemos a la Helicobacter pylori. ¿Qué debo de acordarme de aquí? El uso de aspirina de AINES y Helicobacter pylori. ¿Sí? Estos dos. Es más frecuente, úlcera péptica. Úlcera péptica, nunca lo olviden. ¿Qué debo de acordarme de hemorragia digestiva alta? Sus etiologías más frecuentes. Úlcera péptica, varices esofágicas, esofagitis y síndrome de Mallory-Weiss. ¿Ok? Esos 4. ¿Qué más? Bueno, gastritis también tenemos aquí, duodenitis debido a la pirosis, varices esofágicas que ya estamos mencionando en cada diapositiva porque son importantes. También tenemos al síndrome de Mallory-Weiss, ¿ves? Ven por aquí, historia de vómitos de repetición, vómitos constantes. Y bueno, aquí también tenemos la esofagitis. Si se dan cuenta, también depende de la literatura, ¿no? De cada libro. Ok. Y eso. Esa es la Vamos a ver la fisiología a continuación. Ya. Aquí es más o menos a lo que vimos en shock hipovolémico. ¿Se acuerdan? Aquí vamos a tener una hemorragia mayor a 500 centímetros cúbicos. ¿Ok? ¿Esto qué va a ocasionar? Una hipovolemia. ¿Se acuerdan que era una hipovolemia? Bajo flujo sanguíneo. Ajá, baja volemia, ¿verdad? Una pérdida. Muy bien. Entonces, ¿qué ocasiona la hipovolemia? Ya, un bajo retorno venoso, una hipotensión también. ¿Y qué va a hacer el organismo? Va a intentar mantener el orden, va a querer regularlo, todo en equilibrio, y va a activar los mecanismos compensadores. Aquí tenemos, bueno, del sistema nervioso simpático, las catecolaminas, como por ejemplo, ¿quién liberaba? A la noradrenalina. Esta que hacía, bueno, se unía a los receptores adrenérgicos y posteriormente hacía su vasoconstricción, ¿verdad? Para que haya una menor pérdida de volemia. También tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que básicamente hacía lo mismo. ¿Sí? Aquí tenemos a los receptores de volumen y también a la vasoconstricción periférica, que ya lo estamos nombrando. ¿Qué más? Todo ello va a tratar de regular lo que sería la luz vascular y también el líquido intersticial. ¿Qué más ahora? En la sangre de la luz digestiva. ¿Se acuerdan que este tema es de hemorragia digestiva? Entonces aquí va a ver la presencia de sangre a nivel de estos tractos gastrointestinales. Entonces el organismo se va a dar cuenta de esto y cuando nuestro cuerpo se da cuenta de que algo no está en su lugar,
lo que hace es botarlo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer? Para ello va a aumentar el peristaltismo. ¿Qué otra cosa? Puede haber, por ejemplo, la flora intestinal, que son microorganismos. Lo que hacían, ¿se acuerdan que eso les nombré, si no me equivoco, la clase pasada? Que lo que hacían los microorganismos era convertir el amoníaco en amonio. Ya. Y luego se acuerdan que el amonio se desdoblaba a nivel del hígado para dividirse en urea y otra sustancia más. Ahora, cuando existe en las personas hepatópatas, no va a suceder ello. Es por ello que hay un riesgo de la encefalopatía. ¿Sí? Ven cómo todas las enfermedades que estamos viendo van teniendo relación, ¿verdad? Ahora eso también va a ocasionar que haya una mayor cantidad de proteínas. ¿Sí? Va a seguir con un ciclo. Están los microorganismos. Estos van a convertir el amoníaco en amonio. Y producto de ello va a haber una mayor cantidad de urea. Pero esto no sucedía en personas con daño en el hígado. ¿Sí? En este caso ya sucedería las encefalopatías y coagulopatías. ¿Ok? Esas son complicaciones y el aumento de urea en el plasma. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Lo que quiero que tengan en cuenta es principalmente esto. Para que se acuerden también del shock hipovolémico. ¿Sí? Por ejemplo, pérdida de sangre, el organismo se da cuenta que hay una pérdida. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a llamar a sus mecanismos compensadores, como por ejemplo el sistema nervioso central va a activar al simpático. El simpático empezaba a liberar a la noradrenalina. Esta iba en busca de su receptor para llevar a cabo sus funciones, que en este caso sería la vasoconstricción periférica, ¿sí? Aquí. Otro tipo de mecanismo compensador, ya el sistema adrenina-angiotensina-aldosterona, que lo estamos viendo en todas las clases, que también hace la vasoconstricción, ¿no? Todo ello ¿para qué? Para que nuestro cuerpo, se reduzca la pérdida de volemia en nuestro cuerpo. ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? ¿O quieren que repita algo? ¿Puedes repetir la última parte? La sangre de la luz digestiva. Sí. Ya. Aquí lo que sucede es que, bueno, como dije, más o menos lo que sucede aquí, que el organismo se da cuenta que está perdiendo sangre, y aquí también se da cuenta que a nivel del tracto gastrointestinal hay volemia, ¿no? O sea, hay sangre, donde no debería estar. O sea, a nivel del intersticio. No, de la luz vascular. ¿Ok? En el tracto se va a encontrar sangre producto de la hemorragia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí el estómago está teniendo una úlcera péptica. Se está complicando, puede haber una erosión, ¿ya? Esto el cuerpo lo que va a hacer es tratar de expulsar la sangre que está por aquí, aumentando el peristaltismo, ¿sí? La movilidad. Y ello también tenemos que encontrar aquí la flora intestinal, que son los microorganismos. Ahora aquí, eso es como dije, lo que hacían era convertir el amoníaco en amonio, ¿verdad? Y el amonio iba al hígado y producto de ello se desdoblaba en urea, ¿ok? Urea en el plasma. Listo. Pero esto no sucedería en las personas hepatópatas, porque su hígado ya no puede cumplir sus funciones y por eso generaba también, bueno, si llegaba a nivel del cerebro, una encefalopatía o también las coagulopatías, ¿sí? Y con ello, un aumento de proteínas. Eso básicamente es lo que generaba la sangre en la luz digestiva, producto de la hemorragia. O sea, un aumento de proteínas y los microorganismos trataban también de llevar a cabo sus funciones, pero esto no iba a suceder si en caso también hay un fallo de los órganos, ¿no? En este caso sería del hígado. Y eso. Pero como les digo, principalmente es que entiendan este tipo de la pérdida de volemia, de la hipovolemia.
que cuando no es controlada o es grave puede llevarlo a un shock hipovolémico, ¿sí? Y ahí ustedes saben qué pasa, ¿no? Baja la presión arterial, principalmente, ¿sí? Y bueno, los mecanismos, ¿no? Las manifestaciones, perdón, como el aumento de frecuencia cardíaca, para aumentar el gasto cardíaco y todo eso a nivel del corazón, ¿sí? Ok. Ya. Aquí vamos a también explicar lo que hace un momento nombré o mencioné de los mecanismos de hemorragia gastrointestinal, pero productos de estos fármacos, ¿no? Del AINE, o también puede ser por infección de la Helicobacter pylori. A ver, ¿qué vamos a ver aquí? Lo que ocurre es que estos AINES inhiben este proceso, ¿ok? Hacen algunos efectos sistémicos y van a reducir los efectos o las funciones de esta ciclooxigenasa 1, o también conocida como COX-1, que seguro lo han visto en fisiología digestiva. ¿Ok? ¿Y cuáles eran sus funciones, bueno, normales de esta COX-1? Ah, ya. Aquí encontramos la síntesis de prostaglandinas. ¿Y qué hacían estas prostaglandinas? Ah, ya. Esto es lo que hacían, eran proliferación celular, empezaban a secretar lo que es el bicarbonato para mantener regulado aquí también junto con la secreción del ácido clorhídrico, y también lo que hacían era generar mucus, ¿ok? Para proteger todas estas capas del estómago, porque como dije, se secreta un ácido, ¿ok? Ahora, como dije, el, el consumir de estos fármacos, estos antiinflamatorios no esteroideos, con mayor frecuencia, lo que generan es alterar todo este proceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a disminuir sus efectos del COX-1. Y si hay menor cantidad de COX-1, ya no se va a sintetizar prostaglandinas. Entonces se reduce también esto. Y si hay una reducción de prostaglandinas, ¿qué va a pasar? Entonces se reduce la proliferación celular, también se reduce la secreción del bicarbonato y también la del mucus. Entonces, se supone que estas eran sus componentes que protegían a todas estas capas del estómago. Pero si ya no tiene esa protección, solo va a tener aumentando aquí el ácido clorhídrico. Ya. ¿Qué va a pasar con esto? Va a empezar a lesionar toda esta capita. Otro punto que puede empezar a lesionar el estómago. Tenemos aquí al Helicobacter pylori. ¿Qué va a proporcionar esto? Una respuesta inflamatoria. Y estos también van por, por inmunología, por estas respuestas, se van a liberar lo que es interleuquinas, van a venir los macrófagos y se va a ver una pelea aquí a nivel de estas capas, de esa mucosa que, bueno, que ya no va a haber mucosa porque hay un daño también, el paciente consume bastante estos fármacos y bueno, va a verse vulnerable. Entonces este Helicobacter pylori, ¿qué va a hacer? Va a empezar a pues albergar aquí, miren, aquí la vemos. Se va a empezar a meter, aquí ya no hay mucus, ya no hay nada que la proteja. Esto puede haber también una erosión, ¿sí? Y puede incluso también llevar a una perforación. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a empezar a sangrar. Ahora, como dije hace un momento también, el organismo va a tender a, bueno, activar sus mecanismos compensatorios para que haya una menor pérdida de sangre. Entonces, en estos casos, aquí vemos a la aspirina también, que seguramente se lo vamos a ver en fármaco. Lo que va a hacer esto, su efecto, es que no va a permitir que estas plaquetas empiecen a unirse y como realizar un sellado para que no salga más sangre. Por ello que hay una inhibición de la trombosis, ¿no? También va a bajar el potencial de hidrogeniones. O sea, por todo lado se va a empezar a
empeorar. Si no va a haber como que algo que le ayude. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Repasen esto en su libro del Gaito sobre los efectos de la ciclooxigenasa. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quieren que repita? ¿Todo bien? Ok, seguros, ¿no? Listo. Ya. Ya, va a haber también una clasificación para ver las lesiones, o sea, la gravedad, mejor dicho. En este caso se va a denominar la clasificación de Forrest. ¿Ok? Aquí lo que tienen que tener en cuenta es los primeros grados, que es el primer y segundo grado va a indicar un alto riesgo de recidiva, y el último, bueno, el 12 y el 3, un bajo riesgo. Ahora, ¿qué la va a diferenciar a cada punto? ¿Ok? Primero, los de grado 1, estos van a hacer referencia a que va a haber un sangrado activo, ¿ok? Pero lo que va a diferenciar de la A y de la B es la forma. Por ejemplo, sangrado activo arterial en forma de chorro. Aquí lo podemos observar, ¿sí? Si lo ven aquí. Como si fuera un chisguete. Así, ese es un sangrado activo. Ahora, el de grado 1B vemos que es un sangrado en forma resumante o mejor conocido como en sábana. O sea, ¿dónde está? Aquí, más o menos. Que no se ve muy bien. Pero es como si este chorro llega a disminuir, ¿no? Y empieza a bajar por las paredes. Así como una sábana, básicamente. Ahora, en el 2A y 2B, lo que encontramos aquí es que ya no hay un sangrado activo, es decir, que se ha empezado a calmar o a regular. Aquí encontramos, sí, el vaso visible, ¿ok? O también podemos encontrarlo con un coágulo fresco. Aquí, como lo podemos observar aquí, un coágulo fresco. O también encontramos con puntos de hematina. Miren aquí. Así se lesiona. Esto se puede observar con las endoscopías. ¿Sí? Esas lesiones. Y bueno, cuando ya está en un grado 3 de Forrest, aquí encontramos con una lesión con base limpia y está cubierta de fibrina, ¿no? Y está cicatrizando. Así. O sea, de lo que estaba así en chorrito, con el pasar del tiempo ya suele estar así. Cicatrizado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? Ok. Eso también viene en el examen final, si no me equivoco. Así que repasen. Ahora vamos a ver la hemorragia digestiva baja. Ok, aquí básicamente, como dije, es la menos frecuente a comparación de la alta. Aquí encontramos otra vez el ángulo de Treitz. Aquí también se va a clasificar aguda, crónica, de acuerdo a qué? Al tiempo. Menor de 3 meses, mayor de 3 meses. La aguda puede ser moderada, también puede estar masiva. Esto de acuerdo a la cantidad, ¿verdad? A la cantidad que está perdiéndose de volemia. ¿Qué factores estarían determinando el aspecto de las heces en la hemorragia digestiva baja? Aquí puede, pues, la velocidad del tránsito intestinal. ¿Ok? Eso es una diferencia también de la alta, porque las melenas que les comenté, que eran como plastilinas así negras, estas tenían un tránsito intestinal lento. Más o menos esas heces duraban en el tracto más o menos 8 horas. Y es por ello que ya llegaban como negro, básicamente. Mientras que aquí va a ser diferente, que la vamos a observar más adelante. Aquí tenemos también volumen de extravasación sanguínea y, bueno, acción de las bacterias mediante los sistemas enzimáticos. Sí, estos son factores que van a determinar la hemorragia digestiva baja. Son 3, ¿ok? Velocidad, volumen de extravasación sanguínea
y las acciones de las bacterias. ¿Ok? Uy, ya. Aquí también tenemos etiología, de las más frecuentes vamos a revisar. Más frecuentes que tenemos a la hemorroides. La hemorroides es la más frecuente. También tenemos la enfermedad diverticular, ¿ok? Diverticular. Menos frecuente que tenemos la colitis y los pólipos. Ahora, ¿cómo diferencio una enfermedad diverticular o diverticulitis con un pólipo? Miren, aquí vamos a observar. Estos que vemos aquí, que son globitos hacia afuera, o sea, en los divertículos, va a ver como los globitos hacia afuera, ¿sí? Como esos globitos de carnavales, ya más o menos así. Hacia el exterior, mientras que los pólipos es hacia las paredes internas, ¿ok? Esa es su diferencia. Los pólipos se van a formar por una acumulación de células y aquí pues puede haber o puede verse por una alteración de, por ejemplo, los microorganismos, ¿sí? Que se han ido acumulando. Eso. Esto es la hemorroides. Vemos aquí. Así son. Así se presentan. Y aquí también tenemos en la etiología más frecuente de hemorragia digestiva baja, el 90% se da a nivel del colon y recto y el 10% solamente en el intestino delgado. Entre estos dos, donde se presenta lo que es la hematoquesia, que era el sangrado con heces, ¿sí? Bueno, se da a nivel del colon, ¿ok? Y bueno, en el recto sería la hemorroides. ¿Listo? Ya. Otra cosa es que, bueno, como les dije, en el colon, su signo principal va a ser la hematoquesia, pero a nivel del recto se va a denominar rectorragia, ¿sí? Producto de que su causa más frecuente es de la hemorroides, ¿no? A nivel del colon ya puede estar lo que es la enfermedad diverticular o también los pólipos, o la colitis también, ¿sí? Y eso es, bueno, del intestino delgado muy poco sucede. Solamente el 10%, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicas? ¿Todo bien? Ok. Ya ven, aquí también tenemos, pero respecto a su clínica, así como lo dividimos en hemorragia digestiva alta, ya, aquí también es parecido. La más frecuente que tenemos a la hemorroides. Miren, aquí tenemos, ¿cuál es su clínica? La rectorragia. También la presencia de sangre, ¿sí? Ahora, también tenemos prurito, que es como picazón, así empieza, de hecho, la hemorroides. ¿Qué más? Presenta dolor y también trombosis. Sus factores de riesgo. Generalmente sucede en personas mayores de 60 años, cuando hay una mayor presión intraabdominal, por ejemplo, en el estreñimiento. Sí, tengan mucho cuidado. Además, también se presenta en las gestantes. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento en la presión intraabdominal. ¿Sí? Otro punto, enfermedad diverticular, que mayor frecuencia es hemorragia digestiva baja masiva. ¿Ok? El colon derecho dice que sangra más. ¿Ok? El izquierdo es el que más inflama. Miren una diferencia. El derecho. Uy, ¿sí? Uy, bueno. Ya, bueno, el colon derecho es el que sangra más y el izquierdo es el que más inflama. ¿Sí? Cuando se inflama ya se conoce como la diverticulitis. ¿Ok? Ahora, si vemos aquí, la clínica suele ser diferente. Miren, en el colon derecho se da la hematoquesia, sin dolor, dice. Y también va a haber un sangrado masivo. Pero en el colon izquierdo se presenta dolor en la fosa ilíaca izquierda. ¿Ok? Más o menos dice que también puede provocar apendicitis. Y también se presentan las leucocitos. ¿Ok? La leucocitosis. Y fiebre también, ¿no? Producto de una inflamación. Factores de riesgo tenemos a la vejez, estreñimiento también,
Miren, aquí también tiene que ver la dieta, obesidad, tabaquismo, ¿ves? Distintos puntos. También enfermedad de tejido conjuntivo. Y bueno, aquí también es otra imagen, en este caso de de los divertículos, generando aquí la diverticulitis. ¿Dónde se da más? En el colon izquierdo. ¿Sí? Y bueno, chicos, eso es básicamente lo que sucede. Y por aquí estaría dándose aquí el hemorroides. ¿Qué más? A ver. Ah, ya, su fisiopatología. Aquí para entenderlo un poco mejor. Bueno, se da una hemorragia rápida, que también conocida como aguda. ¿Qué nos va a ocasionar esto? Ya, un menor retorno venoso en el gasto cardíaco al corazón. Y producto de esto, que nos va a dar como respuesta una vasoconstricción refleja y aumento de la resistencia periférica. ¿Sí? Primero se da la hipotensión y luego esto. La vasoconstricción, ¿no? Producto de los mecanismos compensatorios. Se da entre el 20% o más y bueno, estas son las manifestaciones que se dan en el paciente. Puede referir síncope, mareos, náusea, sudoración también y sed, producto de la pérdida de volemia. Bueno, aquí encontramos al paciente. Puede tener un shock con taquicardia para poder compensar a lo que sería el gasto cardíaco, para aumentar todo esto, el retorno venoso y demás. Y el pulso periférico débil también nos dice. Miren, aquí este paciente está pálido, tiene piel fría y sudorosa. Esto nos hace recordar también, como ya lo mencioné hace un momento, al shock hipovolémico, ¿ok? Cuando no se trata a tiempo. Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo que quieran que vuelva a repetir para empezar el banqueo? ¿Ninguna? ¿O sí? ¿Todo claro, chicos? Ok. Ok, entonces nos vemos en 5 minutos, ¿sí? Si es que todo ha quedado claro, porque vamos a ver también los casos clínicos. Ok, chicos, nos vemos en 5 minutitos.
Bien, chicos, ¿ya regresaron? ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Están listos? Sí, acá está. Ya, Felicita, ¿también estás ahí? Felicita, Leslie. Bueno, espero Sí, que sí. sí. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar, ¿ok? Primera pregunta, a ver, les dejo un ratito para que piensen. Dice, paciente mujer de 12 semanas de gestación con vómitos excesivos a repetición. Dice, ¿cuál de las siguientes causas de hemorragia digestiva alta se puede ocasionar? A ver, chicos, esta es una pregunta de la unidad 3 presencial de la universidad. Eh, Puede ser el síndrome de Mayor-Irwin. Ajá. ¿Te acuerdas a qué hacía referencia ese síndrome? Scarlett, ¿te acuerdas? O sea que va a tener un continuo. Va a haber va a ser seguido, ¿no? Que la paciente va a vomitar. Ajá. ¿Y te acuerdas cómo vimos la imagen del esófago, cómo estaba? ¿Te acuerdas? Estaba como arañado, ¿no? Ah, sí, sí. Ujú. Sí, estaría como un desgarre. Ujú. Muy bien, esa es la clave. Muy bien. Eso vino, chicos. Eso vino en el examen pasado, presencial. Ahora, a ver. También esta también vino. Mira, dice, en la hemorragia digestiva alta, ¿cuál de las siguientes sí que nos clasifica como Forest 1? A ver, chicos, ¿se acuerdan que le mostré una tablita? Sería la presencia de sangrado activo. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Scarlett. Sí, chicos, no se olviden de esta clasificación que es del Forest. De repente no les pueden preguntar del Forest 1, sino también del 2 o del 3. Por eso más o menos vayan relacionando las características, porque recuerden que en Forest 1 hay A y hay B. Y así también en los demás Forest 2 también creo que hay otra clasificación, y en el 3 y G91. Entonces sí, efectivamente es la presencia de sangrado activo. ¿Ok? No se vayan a olvidar y repásenlo porque también vino en el examen final. ¿Sí? De esta tablita hablo. Aquí está. De grado Forest 1, estos dos hacen referencia al sangrado activo, pero de repente te ponen cuál de los siguientes signos clasifica como Forest 1 en forma, en sábana, de repente te pone. Y quizá te pone aquí Forest A, 1A, 1B, por ejemplo, ¿no? Entonces tú más o menos ya tienes que saber, ya 1A es en forma de chorro, como un chisguete. Y Forest 1B es en forma de sábana. ¿Cuál es la más frecuente? La primera, en chorro. Y el otro, bueno, frecuente en recidivas. Y el otro más frecuente es entre 10 y 33%, ¿no? En forma de sábana. ¿Sí? Esto también les pueden preguntar en Forest 2 y en Forest 3, cuando ya está cicatrizado. A ver, otra pregunta. A ver, chicos, está aproximadamente el 90% de los pacientes con hematoquesia sangra por él. A ver, Puede ser pregunta el de pelo. Elena. Ajá, muy bien. ¿Y te acuerdas el término que se usaba cuando, por ejemplo, en la hemorroides, el signo respecto al recto? ¿Te acuerdas que lo mencioné? Mm, También comenzaba con esta palabra, recto y algo más. mm. La rectorragia. Sí, ¿se dan cuenta? Tiene que ver vía recto y ragia de hemorragia. ¿Producto de qué? Bueno, causa etiología frecuente de hemorroides. ¿Sí? Entonces, así pueden venir las preguntas como dateras, pero ustedes ya tienen que responder al toque y ganarle al tiempo. ¿Ok? ¿Te acuerdas qué era la hematoquesia? ¿Se acuerdan, chicos? Era bueno, se daba a nivel del sangrado bajo en Ujú, el colo derecho. ujú. Pero Ujú, ahí. hematoquesia en sí, ¿te acuerdas qué era? Ese es más. Mm, Sangre.
Hematoquesia es heces con sangre. Ah, eso ¿Cómo escuché. se diferenciaba de la melena? En que esta hematoquesia se daba porque había bueno, el tracto gastrointestinal era elevado, o sea, más rápido, ¿sí? El metabolismo era más rápido, mientras que en la melena se hacía muy lento. Por eso quedaba como que dentro del cuerpo aproximadamente 8 horas más o menos, y por eso tenía esa estructura, eh, como la vimos, como un slime. Es más o menos negro y con un olor feo, como a brea lo definen. Sí, entonces, 90% de pacientes con hematoquesia sangra por el colon. Muy bien. Si te dicen rectorragia, ya también recto. Etiología, ya hemorroides. Etiologías más frecuentes respecto al colon, que puede ser, ¿se acuerdan que puse ahí la diverticulitis para el colon izquierdo? Pero enfermedad diverticular, así en general, ¿no? Puede ser colon derecho, puede ser colon izquierdo. El que más sangraba era el derecho y el que se inflamaba era el izquierdo. A ver, otra preguntita, estos son casos clínicos. A ver, chicos. Mujer de 35 años de edad, sin antecedentes de enfermedad digestiva previa, ni ingesta de alcohol, ni AINES, en curso de un cuadro de náuseas y vómitos intensos, presenta sangre rutilante. ¿Cuál podría ser su diagnóstico más probable? El síndrome de Mayor-Weiss. Exacto, muy bien. Miren que incluso también viene en el ENAM este síndrome de Mallory-Weiss, así que no se olviden, por favor. ¿Ok? Repásenlo constantemente. Y también de estos, a ver, de estos términos, hematoquesia, hemoptisis, melenas, ¿ok? Siempre repásenlo, porque de repente en pleno examen están ahí, o sea, por tratar de resolver rápido las preguntas, pueden confundirse en los términos, así que aprovechen esta semana que tienen vacaciones, o pueden hacer su cuadrito y empiecen a definirlo, ¿sí? Para que no se olviden ni equivoquen. Bien, aquí está el comentario de la respuesta para que puedan leerlo. Ok, mira, aquí está. Las laceraciones a menudo provocan sangrado de la arteria de su mucosa, ¿sí? Son desgarros, también producto de las laceraciones, como les dije, como arañazos. Listo. A ver, chicos, esta preguntita. Varón de 45 años desde hace una semana presenta epigastralgia que calma con ingesta de alimentos y antiácidos. Dice que hace un día presenta heces negras. ¿Cuál podría ser su posible diagnóstico? Eh, por las heces negras hace referencia a la melena, que sería una hemorragia alta, entonces ahí donde más predomina es el reflujo gastroesofágico. ¿Sí? ¿Reflujo gastroesofágico? A ver, vamos a ver, ¿ok? A ver qué nos dice. Nos dice la C. A ver, ¿por qué la C nos dicen? Las heces negras hacen referencia a la melena. Efectivamente, muy bien, Scar. Has estado atenta a la clase. Como signo de hemorragia digestiva alta, efectivamente. Dice que las causas más frecuentes, sin discusión, bueno, aquí lo hacen referencia por la etiología más frecuente. Pero está bien, está muy bien lo que acabas de, ese análisis. Así tienes que hacerlos en cada punto. A ver, ay, bastante, sí, esa concentración, por ejemplo, hay a veces negras, melena, hemorragia digestiva alta, ¿sí? Eso está muy bien, te felicito. Entonces aquí nos dice que en este caso serían las úlceras gastroduodenales, ¿ok? Bueno, también que se define con la epigastralgia, ¿ok? Y bueno, básicamente esa sería la respuesta. El reflujo gastroesofágico también podría ser, ¿no? ¿Ok? Seguro por aquí, bueno, las primeras PPTs, ¿se acuerdan que les mostré la clínica? Uy, a ver, vamos a regresar. ¿Dónde está la clínica? A ver, ¿dónde está? A ver, a ver. Claro, creo que lo han relacionado más con la etiología.
Úlcera péptica, miren, dolor abdominal. ¿Tienen, chicos? Dolor abdominal. A ver, esofagitis. Aquí lo consideran como esofagitis, pero es por menor frecuencia. Pero más que todo, miren, la clínica, ¿ok? Dolor, melena. Justo lo que nos decía el caso clínico. Y chicos, pero te felicito, Scarlett, porque has dado un buen análisis del caso clínico. Ujú. Y bueno, chicos, si no tienen alguna pregunta, daríamos por finalizada la clase. ¿O si la tienen? ¿Algo que quiera que repita? Pero sí les invito a leer el port, ¿ok? Porque en clase de repente no les habla mucho respecto a la gastritis. Bueno, la úlcera péptica sí les hablé hace un momento. Productos, ¿no? ¿De qué? De la Helicobacter pylori y también de los SINES también, por ejemplo. Otro, en la gastritis y hay otros tipos que también pueden convertirse en úlcera, ¿sí? Y eso está en el POT. O sea, hay más clasificaciones, que seguramente también lo van a ver ya en la clase práctica, porque muchas veces en las clases teóricas no alcanza mucho el tiempo para, pues, especificar o hablar al detalle de cada tipo de fisiopatología. Ok, chicos, entonces, ¿no hay ninguna otra duda? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ok, chicos, muchas gracias. Entonces, tenemos finalizada la clase. Nos vemos el día lunes. Ok, cuídense. Buenas noches. Hasta luego, cuídate, buenas noches. Muy bien, chicos. Buenas noches con todos. Cuídense bastante. A ver, nos vemos.